No tienes que venir ya que no eres realmente parte de la familia Maribel. Pero no puedo simplemente no aparecer. Bueno, puedes venir, pero solo si cocinas tú, ¿vale? Lo comprendo. No se lo digas a David ni a los demás, ¿vale? Claro. Soy Maribel, 37 años. Me casé con David hace 3 años y tenemos un hijo de 3 años. Somos una familia de 3. Todos los veranos visitamos a la familia de David y en Navidad vamos a casa de mis padres. Pero este año, debido a una fuerte petición de mi suegra, Elena, y mi cuñada, Leia, decidimos pasar las Navidades en casa de la familia de David y empezamos los preparativos a toda prisa en diciembre. Elena me había estado acosando y hace poco me dijo que no viniera en tono sarcástico. Sin embargo, no podía quedarme fuera. Así que el día de Nochebuena condujimos 2 horas para llegar a casa de la familia de David. Pensábamos quedarnos 3 noches, así que preparé una gran bolsa bostoniana con ropa y cargué el coche con comida y regalos para la estancia. Al llegar, Leia, la hermana de David, su marido y su hija ya estaban allí. Cuando entré en la casa, Elena y Leia me saludaron calurosamente y parecían realmente contentas de recibir los regalos que les había traído. Luego, con una sonrisa, Elena me dijo: «Debes de estar cansada por el largo viaje». Su actitud amable, tan distinta de la que mostraba cuando estábamos solas, me produjo escalofríos. No solo Elena, sino también Leia, habían sido crueles conmigo desde el principio, uniéndose al acoso. Elena me trataba como si fuera pobre y decía descaradamente que no encajaba en su familia. Leia me presionaba a menudo para que me divorciara. Muchas veces pensé en contarle a David lo del acoso, pero no quería hacerle daño, así que me callé. David cree que Elena y Leia son personas de buen corazón. Además, no quería renunciar a la vida normal que tenía, así que pensé que con soportarlo solo durante las visitas familiares era suficiente. Después de llegar y charlar con todos, nos dirigimos a la cocina para preparar la cena. De repente, Elena sugirió repartir tarjetas de Navidad. En aquel momento, solo estábamos en casa yo, mi hijo, Elena, Leia y Dolores, la hija de Leia. David y los demás habían ido a un supermercado cercano a comprar alcohol y no estaban por allí. En retrospectiva, creo que Elena había planeado este momento. Primero, le dio a la hija de Leia una tarjeta de Navidad con dinero dentro. Contenía $100. La pequeña no entendía muy bien el valor de $100, pero estaba encantada de saber que podía comprar juguetes con ellos. Me pareció que darle $100 a una niña de 6 años era demasiado, pero teniendo en cuenta el estilo de vida acomodado de la familia de mi marido, me pareció razonable. Por encima de todo, Elena la adoraba. Aquel día la abrazó y le dijo: «¡Qué mona! ¡Qué adorable!», mientras le acariciaba la mejilla. En cambio, nunca había mostrado tanto afecto a mi hijo. Supongo que el hijo de una hija es más entrañable. El hijo de una nuera, al fin y al cabo, es de otra persona. Mientras pensaba en esto, Elena le dio a mi hijo una tarjeta de Navidad. La forma en que se la entregó me pareció tan indiferente, carente de amor, pero me sentía aliviada de que tratara a mi hijo con igualdad. Me preocupaba que sus malos tratos hacia mí se extendieran a él, pero parecía que ni siquiera Elena le haría algo así a su nieto. Le di las gracias a Elena e insté a mi hijo a que hiciera lo mismo, diciendo: «Gracias a la abuela». Elena me dijo: «Es que ni siquiera sabe dar las gracias él solo. ¿Qué clase de educación es esa?». Mi hijo tiene 3 años y sabe dar las gracias, pero parece percibir que Elena me acosa constantemente y se siente incómodo a su alrededor, así que rara vez habla en su presencia. Mirando hacia abajo, mi hijo oyó a Elena decir: «Es el más feo de todos mis nietos». Incluso con 3 años, entendió el insulto. Se puso tenso y se escondió detrás de mí. Le dije: «¿Cómo puedes decir una cosa así?». Pero ella dijo con despreocupación: «Es solo una broma, una broma. Vamos, ábrela y mira lo que hay dentro». Quise devolverle la tarjeta y marcharme, pero mi hijo dijo valientemente: «Gracias», y la abrió. Observé, reprimiendo mi rabia, cómo abría el sobre. Cuando lo hizo, vi dentro algo que no era dinero. Pensé que Elena había puesto pegatinas o algo así para un niño de 3 años, y sentí curiosidad. Pero cuando mi hijo lo sacó, no era más que una hoja seca. Atónito,
No podía comprender lo que Elena decía. Un niño pobre no necesita más que una simple hoja. Me quedé muda al ver a Elena, que decía esto riendo malvadamente. Al principio pensé que era una broma, pero Elena nos estaba acosando en serio. Leia, tras presenciar esto, dijo: «Después de todo, ha sido una gran idea». «La cara de Maribel no tiene precio», dijo burlona, riéndose de mí. Habían conspirado juntas en esta crueldad. Podía soportar que se burlaran de mí, pero hacerle esto a mi hijo era insoportable. Llegué a mi límite y me enfrenté a Elena. Esto es demasiado. Si es solo una hoja, estaremos mejor sin ella. Entonces Leia, con cara diabólica, me gritó: «¿Eh? Dices que es una molestia a pesar de que mamá se desvivió por dártelo». Elena se hizo eco de las palabras de Leia. «Así es. Es una hoja seca de un árbol de mi jardín que he cuidado con cariño. Deberías estar agradecida». Tanto Elena como Leia ignoraron mi preocupación, insistiendo en que debería estar agradecida incluso por una simple hoja. «¿Por qué eres tan cruel? ¿He hecho algo malo? Mi marido es contable y el suyo médico. David también trabaja en una gran empresa», dijo levantando la voz. «Somos una familia rica, de élite», añadió Leia. «Te casaste con David solo para apoderarte de la riqueza de nuestra familia». Entonces me di cuenta. No les gustaba que yo formara parte de su círculo familiar de élite e intentaban echarme. Por supuesto, no me casé con David por su dinero. Dolida por sus falsas acusaciones, me eché a llorar. Al verme llorar y abatida, mi sobrina, que estaba un poco lejos, se acercó, preocupada. «Tía Maribel, ¿estás llorando? ¿Te has hecho daño en algún sitio?». Agradecí a mi inocente y preocupada sobrina. «No, estoy bien, gracias». Entonces Leia intervino rápidamente. «A la tía Maribel le duele el estómago. Venga, vámonos. Es casi la hora de cenar». Se llevó a mi sobrina al salón, aparentemente para disimular la situación. Al darme cuenta de que no debía mostrar esa cara ni a mi sobrina ni a mi hijo, me sequé las lágrimas y decidí empezar a preparar la comida. Con la llegada de mi sobrina, Elena y Leia dejaron de acosarme y pude concentrarme en cocinar en silencio. Como era de esperar, ninguna de las dos se ocupó de mi hijo, así que le dejé jugar en la cocina mientras preparaba algunos aperitivos. Mientras cocinaba, no pude evitar volver a llorar, pensando en por qué tenía que soportar tanto dolor solo para visitar a la familia de mi marido. Justo entonces, David y los demás regresaron. Rápidamente puse una sonrisa. No quería que vieran mis lágrimas, y fui a recibirlos a la entrada. Elena y Leia, que habían sido tan malas hace unos momentos, ahora tenían caras amables. El suegro Arturo y su cuñado Miguel desconocían por completo su crueldad, creyéndoles personas bondadosas. Arturo, con una sonrisa amable, llevó al salón el pollo que habían comprado. Miguel se dirigió alegremente al salón con su sobrina y Leia le siguió, con cara de satisfacción. Para cualquiera que se limitara a observar, parecían una familia verdaderamente feliz, pero su verdadera naturaleza era completamente distinta de la que habían mostrado antes. Aún así, no tuve el valor de interrumpir la felicidad de esta familia. Hubo más acosos cuando nadie miraba, pero conseguí pasar las 3 noches y regresar a casa, por fin libre de aquel lugar infernal. Estaba relajándome en el salón cuando David me preguntó: «¿Ha pasado algo en casa? Parecías triste todo el rato». Me sorprendió que David se hubiera dado cuenta, pero hice como si no hubiera pasado nada. «De verdad, no pasa nada», le dije, pero David no estaba convencido. Sentí una mezcla de felicidad y culpa al darme cuenta de que David estaba tan preocupado por mí. No había planeado contarle a nadie lo de los abusos de las 2 mujeres, pero su amabilidad hizo que se me saltaran las lágrimas y acabé compartiéndolo todo. Le conté que desde que nos casamos no han parado de hacer comentarios sarcásticos, llamándome pobre, ladrona e instándome a divorciarme y marcharme. Incluso le hablé de la única hoja seca que le regalaron a nuestro hijo por Navidad. Cuando le conté lo que había sufrido en los últimos 3 años, la cara de David se puso roja de asombro y rabia. Temblando de rabia, mostrarle la hoja seca como prueba no hizo sino avivar aún más su furia. David se disculpó, aún enfadado. «Lo siento, no me di cuenta de lo que estaba pasando. No era culpa suya,
ya que no sabía nada del acoso. Además, yo también había estado ocultando la verdad sobre mi familia a la suya, lo cual estaba mal. Supongo que ya no puedo mantenerlo en secreto. Pensando en mi hijo, me di cuenta de que tenía que contarle a Elena y a los demás mi pasado familiar. Para ello, necesitaba el apoyo de mis padres. Llamé a mi madre y le conté lo que había pasado con Elena y Leia. Por su voz me di cuenta de que, aunque tranquila, estaba enfadada. Por suerte, mis dos padres aceptaron ayudarme. Entonces, David y yo decidimos visitar la casa de su familia durante el fin de semana para hablar de todo. Ese fin de semana, en casa de la familia de David, nos reunimos Elena, Leia, Arturo, David, Miguel y yo. Mi sobrina estaba jugando en el jardín y mi hijo dormía la siesta en la habitación de al lado. Arturo parecía feliz de que todos estuviéramos juntos de nuevo, sonriendo. Al verle así, me sentí terriblemente culpable por lo que tenía que revelar. Percibiendo mis sentimientos, David inició la conversación. «Mamá, Leia, sé todo lo que le habéis hecho a Maribel». Las palabras de David la sorprendieron momentáneamente, pero pronto fingieron ignorancia. «¿De qué estáis hablando?», dijo Elena, y Leia se sumó. «David, ¿es que estás cansado?». A pesar de sus esfuerzos por desviar la atención, David compartió todo lo que había pasado delante de todos, mostrando incluso la hoja seca de la postal navideña sobre la mesa para que Arturo y Miguel la vieran. Sus caras mostraron poco a poco conmoción. «¿Esto es verdad?», preguntó incrédulo Arturo a David. Cuando David confirmó la verdad, Elena, con la cara de pánico enrojecida, dijo: «No hagas acusaciones falsas sin pruebas». Elena y Leia, sudorosas y negándolo todo, parecían cada vez más culpables, e incluso Miguel empezó a mirar a Leia con recelo. Efectivamente, no había grabado sus acciones, así que la hoja era la única prueba física, pero su pánico era evidente. Cualquiera creería que el relato de David era cierto. A medida que David insistía, se ponían más nerviosos. Entonces mi sobrina, que había estado jugando fuera, entró en el salón y vio la hoja seca sobre la mesa. «Ah, esto es lo que le regaló la abuela en la felicitación navideña del otro día». El inocente comentario de mi sobrina fulminó a Elena y Leia, que se quedaron heladas de pánico. Mientras tanto, Miguel y Arturo estaban furiosos. Entonces mi sobrina preguntó: «¿Es pobre la tía Maribel?». Confundido, Miguel le preguntó: «¿Por qué dices eso?». Ella respondió inocentemente: «Mamá y los demás lo dijeron, e hicieron llorar a tía Maribel». Y se fue a jugar al jardín. Su decidida declaración dejó a Elena y a Leia aún más desconcertadas. Miguel miró a su mujer con disgusto, y Arturo criticó duramente a Elena, llamándola la peor. Acusadas por todos, las dos mujeres arremetieron. «La culpa es de David por ser una pobre persona», le gritó Leia a David, a lo que se sumó Elena. «Maribel no pertenece a esta familia, lo he dicho desde el principio». Empezaron a intentar convencer a David de que se divorciara de mí para proteger el patrimonio familiar. Supongo que David replicó: «¿Quién ha dicho que Maribel sea pobre?», y abrió la puerta del salón. Entraron mis padres. Elena y Leia estaban confusas por la repentina aparición de mis padres. Mis padres habían venido hoy como les había pedido por teléfono. Elena, desconcertada, dijo: «¿Qué hacen aquí de repente los padres de Maribel?». Mi madre, manteniendo la calma, dijo: «Nos hemos enterado de la situación. Parece que nuestra hija está en deuda con vosotros». Me di cuenta de que mis padres estaban muy enfadados, a pesar de su actitud tranquila. Mientras mis padres saludaban a todos, un arrepentido Arturo se disculpó: «Siento la insensatez de nuestra familia. Hemos sido horribles con vuestra preciosa hija». Miguel también se disculpó, pero las verdaderas culpables eran las dos mujeres. Mi padre pidió a Arturo que dejara de disculparse y se volvió hacia Elena y Leia. «No hemos tenido ocasión de presentarnos como es debido. Somos así, ya ves», dijo, entregándoles su tarjeta de visita. Elena, pensando que éramos pobres, la aceptó descuidadamente con una mano. Leia, aparentemente desinteresada, cogió la tarjeta y se la entregó a Miguel sin mirarla dos veces. Al ver las tarjetas, las caras de Arturo y Miguel mostraron sorpresa, comprensiblemente. En la tarjeta de mi padre figuraba el nombre de una conocida empresa local con director general al lado de su nombre.
En la tarjeta de mi madre ponía director ejecutivo. Su empresa es famosa y conocida por todos. De hecho, mi familia procede de una larga y distinguida estirpe, y mis padres son los principales operadores de la empresa. En otras palabras, lejos de ser pobre, mi familia es súper rica. Incluso amas de casa como Elena y Leia conocían la empresa de mis padres y se quedaron mudas de sorpresa. Al mismo tiempo que se sorprendía, Arturo sentía curiosidad por saber por qué habíamos ocultado la verdad hasta ahora. Sintiéndome arrepentido por no habérselo contado antes a Arturo y Miguel, decidí explicarles por qué había ocultado los hechos sobre mi familia. Desde joven siempre me había preocupado el hecho de ser rico. Las personas que se acercaban a mí buscaban dinero o eran adultos que intentaban agradar a mis padres. Nadie me trataba con sinceridad, lo que me impedía confiar en nadie. Entonces conocí a David y surgió nuestra relación. Salimos durante 3 años y David me propuso matrimonio. Me daba miedo decir la verdad, pero no podía mantenerlo en secreto si nos íbamos a casar, así que le revelé todo sobre mis antecedentes familiares. A pesar de ello, David no se inmutó. Normalmente, cuando menciono que soy rica, la actitud de la gente cambia y empiezan a pedirme dinero. Pero David era diferente. Confié en David y decidí casarme con él. La razón por la que no conté lo mío a la familia de David fue que quería que no me vieran como la hija de una familia prestigiosa, sino como la esposa de David. Tampoco quería que se sintieran incómodos o actuaran de forma diferente a mi alrededor. Elena y Leia se quedaron boquiabiertas al oír mi historia y, de repente, como si volvieran a la realidad, empezaron a halagarme a mí y a mis padres. Maribel tiene dignidad, no como la gente corriente, dijo Elena. Leia se sumó diciendo, es un honor estar vinculada a una familia prestigiosa. Mis padres miraron a Elena y a Leia con desdén, que era precisamente la razón por la que me había callado lo de mi familia. Ahora, lo que veían en mí no era a mí misma, sino la riqueza de mis padres. Finalmente, les dije a Elena y Leia, puedo tolerar el acoso dirigido a mí, pero no puedo perdonar lo que le hicisteis a mi precioso hijo. Arturo y Miguel asintieron, apoyándome. Elena y Leia se disculparon con caras lastimeras, pero ya era demasiado tarde. No tenía intención de perdonarles. Habiendo dicho lo que queríamos, David y yo decidimos dejar el asunto de la conducta de Elena y Leia en manos de Arturo y Miguel y nos fuimos a casa. Pensé que Elena y Leia probablemente se enfrentarían a una severa reprimenda por parte de Arturo y Miguel. Después resultó que la simple reprimenda no era el final para Elena y Leia. Unos días después me llamaron asustadas. Al parecer, Arturo había amenazado a Elena con el divorcio, y ella suplicó, «Estoy a punto de divorciarme. ¿Puedes hablar con mi marido por mí?» Leia se encontraba en una situación similar y pedía desesperadamente, «¿Puedes prestarme algo de dinero? Me han pillado gastando nuestros ahorros y tengo un gran problema. Me enfrento al divorcio». Al parecer, Arturo y Miguel habían tenido sendas discusiones con sus esposas, durante las cuales se descubrió que Elena y Leia habían estado gastando imprudentemente los ahorros familiares en marcas de lujo. Su comportamiento irresponsable y su mal carácter les llevaron a enfrentarse al divorcio. Las negociaciones de divorcio fueron polémicas, pero al final, Elena y Leia se divorciaron y fueron expulsadas de sus casas. David declaró que cortaría lazos con las dos y cambiaría su información de contacto. No esperaba que la cosa llegara al divorcio, pero pensé que era lo justo. Más tarde supe que, tras divorciarse, ambas mujeres, acostumbradas a vivir lujosamente con los ingresos de Arturo y Miguel, no pudieron hacer frente a la repentina pobreza. Para mantener su fastuoso estilo de vida, acumularon deudas comprando marcas de alta gama, lo que desembocó en un ciclo de inmanejables pagos de intereses y cobro de deudas. Miguel acabó quedándose con la custodia de mi sobrina, que todavía juega de vez en cuando con nuestra familia. Arturo y Miguel son personas amables, y pienso mantener una buena relación con ellos. Por otro lado, mis padres han estado insistiendo a David para que se haga cargo del negocio familiar, pero él insiste en seguir trabajando como empleado, como hasta ahora. Aunque David se hiciera cargo de la empresa, creo que nuestras vidas no cambiarían mucho porque confío en que no es el tipo de persona que se deja alterar por el dinero. Pienso seguir confiando en David y protegiendo la felicidad de nuestra familia de 3 miembros.